pasa el tiempo y están expuestos a interleuquina 8, el neutrófilo empieza a activar otros genes, como por ejemplo la ciclooxigenasa 2, COX-2, en lo cual se cambia el patrón de producción de prostaglandinas proinflamatorias a prostaglandinas antiinflamatorias, como lipoxinas, por ejemplo. Y se ha visto, digamos, de que estos genes, o sea, en particular hay dos enzimas, una enzima 5-lipoxigenasa que produce el LTB4, la leucotrina, que es proinflamatoria, y después cambia esa a una 15-lipoxigenasa que produce lipoxinas y que son antiinflamatorias. O sea, el neutrófilo no es simplemente, digamos, que voy a liberar, digamos, proteasas y nucleasas para destruir al agente invasor, sino que también tiene, digamos, otros roles, especialmente a nivel de expresión génica. Ese es lo que se sabe. No se sabe mucho detalles, por si acaso. No sabemos, digamos, en qué medidas R1 o R2 están involucrados en todo este proceso de transiciones de un estado al otro estado. Pero lo que es importante saber es de que no solamente están involucrados en el proceso proinflamatorio y de matar al microbio, sino también en el proceso, digamos, de reparación del tejido, porque hay mucha destrucción de tejido cada vez que hay un proceso infeccioso o hay una cosa. Están involucrados en ambos. Otra pregunta. Después que degranulan estos neutrófilos y vuelven a formarse los gránulos, ¿qué pasa con estos receptores? ¿Se pueden volver a activar por interleuquina 8? Bueno, lo que sucede es de que los receptores, no se sabe mucho acerca de qué es lo que está pasando, digamos, con los receptores en esos momentos, porque, o sea, no se han hecho estudios realmente bien precisos, pero se especula de que cuando hay un proceso infeccioso se establece una gradiente de quimoquinas. Entonces, primero el neutrófilo a bajas concentraciones entra el neutrófilo, porque para la movilización del neutrófilo de circulación al sitio de infección se necesita solamente cantidades pequeñas de interleuquina 8. Pero conforme el neutrófilo está navegando en esta gradiente, lo que sucede es que va a haber más, los receptores van a estar más ocupados, o sea, va a haber mayor ocupación, ¿no? Y entonces ya se hacen otro tipo de respuestas. Generalmente en los neutrófilos todo pasa dentro del neutrófilo. El neutrófilo engulfa el microbio y ahí lo trata de matar. Y luego el neutrófilo en algún momento tiene que cometer suicidio. Entonces cuando comete suicidio ahí viene el macrófago y se lo lleva. Eso es en condiciones normales. Pero en condiciones anormales el neutrófilo muere, como en el cystic fibrosis, y uno puede ver, digamos, la gran secreción de elastina que comienza a destruir el tejido y comienza a destruir prácticamente todo el pulmón. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿El proceso de apoptosis o de muerte de un neutrófilo está asociado con estos CXCR? En cierta medida sí. Lo que se ha demostrado es de que interleuquina 8 aumenta la vida del neutrófilo. Eso es lo que se ve. No se sabe si es R1 o R2, porque no tenemos ahora, no teníamos las herramientas, ahora ya las conseguimos. Entonces estamos en ese proceso de poder determinar, o sea, todas estas cosas. Lo que vamos a hacer realmente es vamos a tener este compuesto y lo vamos a distribuir para todos los amigos y enemigos para que puedan chequearlo, pero no puedo hacer todo. ¿La cantidad de receptores 1 y 2 son iguales? Casi iguales en neutrófilos. Ahora, tengo que decirles una cosa, que R1 y R2 están presentes no solamente en neutrófilos, sino también en monocitos, están presentes sobre todo en muchas células tumorogénicas, ¿no? Y aparentemente, lo que se ha visto es de que cuando el tumor es más agresivo, más niveles de interleuquina 8 se secretan y más receptores también están expresados en la superficie de la membrana. Y casualmente están tratando de bloquear esto. Sí. La diferencia que hay en términos de incidencia de enfermedades infecciosas varía de un país a otro. Ajá. Esto
¿podría tener alguna relación en cuanto al número de neutrófilos o la disposición de R1 y R2 en el Esa es una muy buena pregunta que no tengo la menor idea de cómo responderla porque no conozco mucho de enfermedades infecciosas. Sé normalmente, ¿no?, de que los niveles de R1 y R2 en una persona normal es casi 50 y 50, son altamente expresados en R1 y R2, pero así en líneas generales no podría saber, digamos, si hay un proceso infeccioso, los niveles de neutrófilos siempre son altos, eso sí. Ahora, ¿quién está controlando todo eso? Tenemos que todavía que evaluar, pero específicamente no te puedo dar una respuesta realmente precisa. ¿Otra? Sí. Buenas tardes, Valentina Salas, de la Universidad Central de Venezuela. Mucho gusto. Dos preguntas sobre las dos partes de su charla. En la primera parte usted comentó que el neutrófilo como que envejece en 6 horas, un periodo muy corto para una célula, ¿no? Sí, por Las que supuesto. yo conocía que eran muy rápidos son los eritrocitos, que duran 120 días. ¿Ese proceso es un proceso de envejecimiento natural? Es como comentó Miguel, un proceso de apoptosis, o sea, ¿qué determina que ese neutrófilo sea secuestrado por el vaso o por los macrófagos en el caso del tejido? ¿Se sabe algo de eso? ¿Hay aumento de calcio intracelular cuando ocurre ese proceso? Y la segunda pregunta es sobre esta parte que me parece muy interesante. Estoy completamente de acuerdo con usted en que creo que si las mujeres hubieran gobernado el mundo lo hubieran hecho mucho mejor. No, yo soy un hombre de muchas esperanzas. Y quería saber si este programa está solo para el Perú, si se ha pensado implementar en otros países y cómo se... Bueno, primero la parte científica. La pregunta que usted tiene es realmente muy interesante en el sentido de que aparentemente le voy a dar solamente los experimentos y después le puedo dar mi opinión. Las opiniones son gratis. Entonces, el neutrófilo, por ejemplo, si uno lo saca de circulación y lo pone en un plato de cultivo de tejido, en 24 horas tiene ya signo de apoptosis. O sea, y el signo realmente más característico es la presencia, ¿no?, de fosfatidilcerolina en la superficie de la membrana y que permite unir anexina 5, y eso se ha demostrado, digamos, que existe. En el plato de cultivo se comienzan a envejecer, ¿no? Ahora, esto se acorta o se alarga dependiendo, digamos, del ambiente. El ambiente es una cosa muy, muy importante para determinar, digamos, la vida del neutrófilo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sabemos que sucede en todo este proceso? Antes de hacer apoptosis, tiene que hacer senescens. Y senescens es un estado altamente metabólico realmente de una célula, ¿no?, en donde se producen una serie de mediadores. La apoptosis es una situación un poco fregada en el sentido de que realmente si algo pasa y se destruye el neutrófilo, como yo le decía, el neutrófilo realmente es un arma de doble filo, por eso que le puse, ¿no? Porque si se revienta el neutrófilo, destruye al individuo. O sea, estamos hablando acá nosotros de una guerra química, realmente. Si alguien quiere destruir todos estos neutrófilos de un individuo, lo matan en 2 patadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que es en el estado de senescens que se para el neutrófilo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el proceso de senescens, R2 está altamente disminuido, está secuestrado. Otra quimoquina, otro receptor para quimoquina se expresa en la superficie, y entonces ese otro receptor, ese es el dogma ahora, es el dogma. Ese otro receptor se produce en el vaso y se produce también en la médula ósea. Se produce una quimoquina que reconoce a ese receptor que se está produciendo en el neutrófilo senescens y lo lleva a ese sitio. Y una vez que llega al tejido, se produce la apoptosis, el macrófago lo envuelve y termina, ¿no? Es eso. Ahora, lo que es interesante es que se ha visto que el neutrófilo
cuando se hace senescence, o sea que está viejo, tiene poco R2, tiene otro que se llama R4, pero R1 se mantiene. Entonces lo que quiero yo investigar es si ese R1 realmente está involucrado también en el clearance o la remoción del neutrófilo, ¿no? Ahora, quiero que piensen un poquito. Así como las células van de una transición proinflamatoria a una transición antiinflamatoria, están para morir, están senescen, los receptores también cambian su función. Los receptores no son cosas que están esperando acá para darte una función determinada, dependiendo de cuánto lo has usado, dependiendo de qué gradiente tienes de quimoquinas, dependiendo de cuál es su historia. Tú vas a encontrar de que esos receptores van a cambiar su función. En un momento determinado, uno de estos receptores puede mandar señales antiinflamatorias, en otro periodo pueden estar mandando señales proinflamatorias, pero va a depender de su historia y va a depender de su medio, del medio ambiente. Por eso que el medio ambiente es extremadamente importante. Es importante para todo, realmente. ¿No? Es importante para educación, es importante para todo. Este programa lo estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de Israel. Y es un programa piloto, que si funciona, y vamos a tener que conseguir datos acá, ustedes ya saben cuál es el experimento. El experimento es bien simple. ¿Las niñas pueden rescatar este país o no? Ese es el experimento. Esa es la pregunta que quiero yo realmente responder. Si esto funciona bien, va a ser usado por el gobierno de Israel para promover en otros países, digamos, esta iniciativa, ¿no? Así que voy a estar visitando colegios, voy a estar visitando padres de familia, voy a estar conversando con profesores para aprender de ellos cosas que se me han ido de la cabeza. A lo mejor ellos piensan, ¿no?, de que las mujeres no van a ser peor, ¿no? O sea, uno tiene que recibir, digamos, información de todo el mundo, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Yo tengo una posición favorable con una menos desfavorable, que es, ¿no?, la falta de sentido del humor de muchas mujeres. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor Cazorla. Una preocupación. ¿De dónde ha salido eso de que hay dogmas? Dogmas. Eso fue una estupidez de Crick. ¿De Crick? Que él mismo reconoció que se había equivocado. Todos tenemos la virtud y la capacidad de equivocarnos. Ahora está Por supuesto. Claro. Crick, después de que... Acá los niños no saben de Crick. Imagínate tú qué cosa y historia. Cuando Crick plantea el sistema de DNA, RNA, ribosomas, proteínas, él plantea que no hay RNA mensajero Ya. a DNA. Ajá. Y ese es el dogma central de una cosa de hueso. Claro, entonces, yo cuando estaba echando esta en Agraria, Ruth Medina, que era profesora en la Agraria, me decía, no, voy a mandar el dogma. Y entonces, dice, ¿tú no hablas usted del dogma central? No hay dogma. Y no hay dogma por principio. Porque dogma es una verdad que no requiere explicación. Dios existe. Dios existe. Ese es un dogma. Un dogma. Y eso es. Hay gente que habla con Dios. Yo no podría hablar, no sé por qué, pero... Para mí sí. No, yo sí tengo sentido de humor. Quiero decirte que no vuelvas a repetir eso. No se trataba de teología, Bueno, o sea... ni de filosofía. Claro. Pero yo creo que ellos entienden, digamos, cuando yo digo, no, de qué estas cosas son las creencias. Confundes. Yo creo que es importante, de todas maneras, como dogma histórico, o sea, que se sepa que hubo un momento Claro que se tomó el dogma como supuesto. Y de allí se hicieron muchos dogmas.
Vamos a responder otra pregunta. A ver, tú tienes una pregunta. Sí, mencionaste que estos receptores están en otros tipos de células. Sí. Su comportamiento